Hola, en este video les voy a mostrar cómo hacer unos pines de mosaicos o pasadores con dibujo. Para empezar necesitamos un soportecito de madera, por ejemplo este bloque que tengo yo, no importa qué madera sea, sino que sea bastante gruesa. Lo que vamos a hacer con esto es agujerear bastante profundo para poder insertar esto dentro y que no se nos mueva. Para eso voy a usar una mecha de mayor grosor que del grosor del pasador, y voy a medir, porque no quiero pasar del otro lado, quiero llegar a que el fondo tenga piso, no me quiero pasar, sabiendo que acá quiero que sea lo profundo. Voy a poner una cinta, más o menos así, tampoco es demasiado preciso. Pueden hacer uno, dos, depende de lo que quieran hacer. Si van a hacer tres al mismo tiempo, hacen tres huecos, tres agujeros. Si no me cuesta mucho, voy a hacer 5, así, algo así como un dado, uno en cada esquina y uno en el centro. En este caso me baila mucho, es un agujero de un diámetro mucho mayor. Si consiguen una mecha que sea solamente un poco mayor al caño que quieren usar de pasador, mejor, pero tampoco es mucho inconveniente, porque solamente esto servirá como soporte para que no se nos mueva tanto y que siempre quede en vertical apuntando al techo. Bueno, como es la primera vez que voy a hacer esto, voy a usar este trocito de caño, creo que es latón. También conseguí por internet de estos otros que son de distinta medida. Este es como una especie de alambre, creo que tiene 2,5 milímetros de diámetro, estos dos, y este que es parecido a este pero mucho más chico, es hueco también. Esto iría por dentro. Lo que voy a hacer es cortar y que todo me quede de una misma medida, que sería de este largo. Para eso pongo al lado lo que quiero cortar, marco, este lo voy a hacer 2 veces y lo mismo con el otro. Voy a usar una sierra para cortar. Ahora lo amordacé con la morsa, con la prensa de banco. No le apreté mucho para no deformarlo, hay que tener cuidado con eso. Bueno, yo tengo todos los cañitos, todos cortados a la misma distancia, al mismo largo. Lo que voy a hacer ahora es introducirlos adentro de este para presentarlo y ver cómo va a quedar. Bueno, ahí están los dos huecos, uno al costado y el último al otro costado. Bien. Quedaría algo como esto. Ahora lo que voy a hacer es, en uno de los dos lados, aplanar muy bien uno de los extremos. En este caso no está bien. Lo necesito hacer porque próximamente tengo que poner una cinta que tape uno de los dos extremos para rellenarlo con el pegamento. Por lo tanto, quiero que la cinta se pegue alrededor de todo el contorno. Para eso necesito que esté recto por todo el diámetro. Para eso voy a dejar acá en la morsa
apenitas apretado, no es necesario apretar mucho para que no se deforme el caño. Y con una lima voy a ir pasando, nivelando toda la superficie. No hay que pasar demasiado, el latón no es duro. Con unas cuantas pasadas ya se van a ir dando cuenta de que va quedando bien chato. Me parece que quedó. Cuestión de 15 segundos, una cosa así. Ahí me quedó mucho mejor. Agarro un pedacito de cinta y en el extremo que ya habíamos aplanado lo colocamos de esta forma, tapando uno de los orificios. Bien, ahí. Así nos aseguramos de que el pegamento no se va a escapar por ningún lado. Podemos ponerle un poco más de cinta para asegurarnos. Ahí está. Bueno, ahora en mi caso voy a usar resina epóxica. La conseguí por internet, yo sé que mucha gente me lo pregunta. No conseguí en ninguna tienda local por acá cerca de mi casa, así que lo tuve que conseguir por internet. Se supone que también se usa para algunas lanchas náuticas en general, para recubrir los cascos de los barcos, lanchas, etc. Lo que voy a usar es este pegamento porque es muy bueno para estas tareas, ya que cuando se mezclan los dos tienen consistencia bastante espesa, pero cuando se mezclan los dos se vuelve un poquito más líquida, lo que me permite rellenar cualquier cosa, justamente como lo que quiero hacer, de una manera bastante fácil, o por lo menos ya veremos. Lo que voy a usar es un vasito de plástico común para mezclar acá el pegamento, y lo que voy a poner también es un colorante. Yo sé que hay gente que usa un polvo, no sé si será polvo de carbón o algo. Yo conseguí este tinte para madera, ¿sí? Acá dice color Wenge, que básicamente es un color muy oscuro, casi es negro, pero es concentrado. Yo lo compré en un supermercado, en la parte de pinturerías. Pueden ir a cualquier pinturería, yo calculo que van a tener también esto o similar. No tengo idea de cuánto necesito, así que no voy a preparar mucho, no quiero malgastar. Lo que voy a hacer es hundir uno de estos palitos de helado por completo en uno de los potes. Lo voy a embarrar bien, digamos, como si fuese una miel, y lo voy a poner todo en el... Parece que necesito más. Bueno, eso lo voy a hacer una y dos veces. Ahí está. Lo mismo con el otro componente. Lo sumerjo todo. Y esto lo repito dos veces más, creo yo. Les recuerdo que esto yo nunca lo hice. Ahí está. Utilizo dos palitos para cada componente, no voy a usar uno para hacer los dos lo mismo, si no se me va a endurecer el pegamento de alguna de las dos latas. Bueno, ahora voy a mezclar un poco. Cuando yo sienta que cambia la consistencia, voy a ponerle un chorrito del tinte negro que compré. No sé, tampoco sé cuánta cantidad necesito para que quede bien oscuro, ya lo veremos. Muy bien, ahora le voy a echar este tinte. Vamos a ver, creo que me pasé, no importa. Es muy importante, sí, me pasé,
quedó demasiado líquido. Voy a tirar un poco. Me parece que lo voy a tener que rectificar. Voy a ponerle más de los otros dos componentes para que no quede demasiado líquido. Yo creo que va a funcionar igual, por más que quede demasiado. Esta es la consistencia, parece un yogur. Sí, un yogur. Yo veo que el color está bastante oscuro, así que podemos echarlo adentro del tubito, del caño. Pero este palito es muy ancho, así que voy a usar uno más fino, una varilla redonda. Me parece que me va a llevar un tiempo hacer esto. Y algo de enchastres me parece. He visto que usan jeringas para hacer esto. Ahora entiendo por qué. Pero bueno, no tengo. Ya les aconsejo que consigan unas jeringas porque si no se van a volver monos haciendo esto. Gotita por gotita. Pero va a quedar bien. Va a quedar bien. Bueno, creo que me puedo ayudar sacudiendo un poco esto, ¿no? Sí, cae todo para abajo. Así, antes de introducir voy a limpiarlos bien con alcohol. Una servilleta empapada en alcohol. ¿Para qué? Para eliminar suciedad que no quiero que quede dentro del caño. Está bien. Me queda un pedacito de papel, no importa. Voy colocando, ahora las otras. Veo que todavía no explota. Y la última. Y como no, ahora se resiste, ahora está. No, esto no va a resultar. Bueno, y así que lo siento bastante pesado. Creo que bueno. Le voy a dar unos cuantos toquecitos así contra la mesa para que se vaya el aire, las burbujas que queden, qué sé yo. Bueno, este pegamento según las especificaciones tarda un día en secarse, así que no lo voy a apurar, voy a dejar que se seque hasta el día siguiente. Bueno, ya pasó un día, voy a ver cómo está. El vasito que usé para hacer la mezcla, el pegamento, lo dejé a propósito por ahí, inclinado, para que se junten en un mismo lugar y poder ver si se endureció o no. Al parecer se endureció bien. Sí, se endureció bien, así que parece que la mezcla, aunque quede un poco líquida, va a secar correctamente. Bueno, acá está el lado donde estaba puesta la cinta. Está bastante feo, lo voy a cortar con la sierra para ver el resultado final. Voy a lijar un poco, a ver si se ve mejor. Ahora le estoy pasando una lija más fina de grano 400. Acá está el resultado final. Espero que les haya gustado, que les pueda servir para quienes se animen a hacerlo. Ya les adelanto que vale la pena, está bueno, está entretenido y me gustó hacerlo. En algunos próximos trabajos voy a usar este mismo, obviamente no voy a desaprovecharlo.
Déjenme sus comentarios a ver qué les pareció. Y bueno, nada más, les dejo las imágenes finales para que se pueda ver mejor en detalle. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.